La Luz Radio presenta, por cortesía de S.I.MAT Bienes Raíces, Carabobo, Venezuela. LM Producciones lleva a tu empresa a otro nivel audiovisual. Inversiones Sana Irán, haciendo las mejores almohadas de Venezuela. Y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar, un servidor del Señor Jesucristo, de su iglesia y de usted. Bienvenidos a La Luz Radio y a este su espacio Pasto Fresco, una palabra de fe, de esperanza y de consuelo. El equipo de La Luz Radio y también el equipo que hace posible que este espacio pueda llegar a todos ustedes, le da las gracias al Señor y agradecemos a Dios y a cada uno de los amigos y de los hermanos que nos han prestado su atención, que han dejado sus comentarios, que nos han dado esas palabras de aliento, de ánimo para que este proyecto siga adelante. Queremos agradecer a todos los hermanos que desde Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, también en los Estados Unidos, en España, en Portugal, y recientemente recibimos un contacto de República Dominicana, dándonos sus opiniones, haciendo sus comentarios, algunos dejando el comentario en el portal del programa, otros haciéndolos al WhatsApp privado. Muchísimas gracias a todas y a todos. Que Dios les bendiga. Gracias por sus palabras y que el Señor les guarde donde quiera que estén. Esperamos y oramos al Señor poder seguir sirviéndole con una porción de la palabra de Dios y que desde la palabra de Dios podamos servirle un buen pasto fresco cada domingo. También, queremos agradecer al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos brinda de poder compartir con ustedes otra porción de las Sagradas Escrituras. Hoy, domingo 21 de febrero de 2021. 21 de febrero de 2021. Estaremos compartiendo el tema la importancia de la palabra de Dios. Muy probablemente, al usted escuchar un título como este, podrá decir que ya es un tema que usted conoce, que usted maneja. Creo que todas las personas, aun las que están fuera del contexto de la fe o del contexto religioso, pueden reconocer la importancia de ese libro que conocemos como la Biblia. Puede ser un tema que pareciera básico, que pareciera sencillo, esos temas que están dentro de lo básico, dentro de lo 1, 2 y 3. Pero suele ocurrir paradójicamente que muchas veces esa letra pequeña de la vida, esas cosas sencillas, esas cosas que supuestamente ya sabemos, son las que muchas veces más olvidamos, más descuidamos. Por ejemplo, si la palabra de Dios es importante para mí, ¿cuánto tiempo paso leyéndola, estudiándola, interpretándola, aplicándola a mi vida, compartiéndola con otros? Si la palabra de Dios es importante para mí, lo refleja mi estilo de vida, lo reflejan mis valores, mis pensamientos, mis palabras, mis prioridades. Todas esas preguntas son importantes para cotejar qué tan importante realmente es la palabra de Dios en mi vida.
No obstante a estos comentarios iniciales, vamos a compartir este tema y hoy vamos a estar considerando el Salmo 1. Si usted tiene allí su Biblia, pues le invito a que la ubique y si quiere puede acompañarnos. Si tiene la Biblia electrónica o la Biblia en el texto, puede ubicarse en el Salmo 1. Y vamos a compartir desde esa porción de la palabra de Dios este tema. El propósito de todo el libro de los Salmos, en general, es proveer al pueblo ejemplos, instrucciones y enseñanzas para que podamos aprender a expresar nuestros sentimientos, nuestra alabanza, nuestra adoración, incluso confesar nuestros pecados al Señor en oración. El Salmo 1, y es una opinión casi que en conjunto de los académicos estudiosos de la materia, sirve muy bien como una introducción al libro de los Salmos. En su naturaleza, este salmo es básicamente didáctico, es decir, es una enseñanza prácticamente. Y sirve muy bien para introducir el camino de la persona que se dispone a alabar, a adorar y a orar al Señor. Martín Lutero decía que el Salmo 1 era el libro introductorio de toda, la porción que introducía toda la Escritura. Ahora bien, este Salmo es una invitación al lector a escoger el camino correcto de la vida, mediante la obediencia a la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra para ayudarnos a vivir como Él quiere que vivamos en este mundo. Vivir como Dios quiere que vivamos en este mundo es vivir conforme a los preceptos, a los mandamientos y a las enseñanzas de su palabra revelada en ese libro que conocemos como la Biblia. Vivir como Dios quiere en este mundo es asumir el desafío de ir contra la corriente, pues los valores de este mundo, por lo general, no concuerdan con los valores de Dios. Incluso muchas veces son contrarios a ellos. De tal manera que de la obediencia o desobediencia a la palabra de Dios dependerá nuestra buena o nuestra mala relación con Dios y también con nuestros semejantes en este mundo. El poema narrado en el Salmo 1 es un buen ejemplo y una buena enseñanza para reflexionar sobre este importante tema en la vida humana. Es feliz la persona que toma en serio la palabra de Dios y medita en ella. Veamos pues qué nos enseña el Salmo 1. El versículo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La persona entonces que no conforma su vida al sistema de valores de los que desobedecen a Dios es feliz. Noten ustedes que en el versículo dice anduvo, estuvo, se ha sentado, indicando esto un estilo de vida, acciones que son habituales. Es decir, la persona que no anda en consejo de malos, que no está en camino de pecadores, ni comparte con escarnecedores, es una persona feliz. El versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La persona entonces que encuentra su felicidad en Dios, en su palabra y en obedecerla, y que se alimenta
permanentemente de ella como prioridad en su vida y lo hace de día y de noche, es feliz. Está completa. Note que en el versículo se señala en la ley de Jehová, en la palabra del Señor, en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está su delicia. Significa que es su prioridad, es lo que más le gusta, es lo primero que hace al levantarse y lo último que hace al acostarse. La palabra de Dios requiere que meditemos en ella de día y de noche. Es interesante que para meditar en la palabra del Señor se requiere leerla, se requiere estudiarla. Estudiar la palabra de Dios no es simplemente leerla. Se requiere interpretarla. Interpretarla va un paso más allá de estudiarla. Y se requiere finalmente aplicarla a nuestra vida. Que lo que Dios nos va mostrando en la palabra, en su palabra, lo incorporemos en nuestra manera de pensar, en nuestros sentimientos, en nuestro vocabulario, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Que reflexionemos, que pensemos y que desde esa experiencia entonces podamos compartir eso con otros. Note el llamado a que esto sea un estilo de vida, de día y de noche. Leer la Escritura, aplicar toda nuestra energía en ella, depender de Dios, aprender lo que ella nos dice, tener eso como un diario todos los días. Y de esa experiencia, desde esa práctica, entonces compartir esa enseñanza con los otros. Alguien dijo en una ocasión que nuestro estilo de vida habla más fuerte que nuestras enseñanzas, que nuestras palabras, que nuestros consejos, porque las personas ven lo que somos, más que oír lo que decimos. El versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La persona que se alimenta de la palabra de Dios, en los términos en los que ya lo hemos conversado, lo va a reflejar en su vida. Así como un árbol que absorbe el agua del río y es fructífero en su tiempo, pero además también es una persona que va a tener una vida estable con una esperanza segura. Este versículo no está indicando que no vamos a tener problemas, ni desafíos, ni circunstancias difíciles. Este versículo lo que está indicando es que definitivamente una persona que centra su vida en las sagradas escrituras será distinta aún en medio de las tribulaciones y de las crisis. La escritura señala que será como un árbol que está plantado junto a las corrientes de aguas y que es un árbol que va a dar su fruto, y esto es muy interesante, en su tiempo. Los tiempos de la vida de una persona que está centrada en la palabra de Dios son tiempos ordenados por Dios, son tiempos planificados por Dios. Como nos enseña la palabra también, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, y las cosas que se hacen fuera de ese tiempo se pueden hacer, pero nunca será igual. De tal manera que esta persona va a estar en su tiempo, va a estar en sus puntos cruciales, donde Dios los tiene preparados para ello. Pero su hoja no va a caer, significa que es una vida que se va a mantener con esa energía, con ese ímpetu, a pesar de las diferentes situaciones que pueda estar pasando. Y dice que todo lo que hace prosperará. Es decir, la bendición del Señor va a acompañar en todo momento la vida de una persona que honra la palabra de Dios, que exalta la palabra de Dios, que está pendiente de la palabra de Dios, de aplicarla, de aprenderla y de compartirla con otros. Honrar la palabra de Dios es honrar a Dios, porque Él es el autor de su palabra. El versículo 4 ahora viene y hace un cambio y habla de los malos. Dice así los malos, en otras versiones dice los pecadores, en otras versiones dicen los que viven a espaldas de Dios. Qué interesante.
Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es decir, las personas que desobedecen la palabra de Dios, que viven a espaldas de Dios, que no consideran a Dios en sus caminos, tienen una vida inestable. Tienen una vida que les va a complicarse las decisiones, van a tener problemas, porque no se puede esperar otra cosa en una vida que no toma en cuenta a Dios, que no valora la palabra de Dios, que no considera la palabra del Señor. El versículo 5 continúa diciendo, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mis queridos hermanos y amigos, el versículo 5 tiene una enseñanza muy tremenda que escapa al tiempo del que disponemos en esta oportunidad. Puede decirse que las personas que desobedecen la palabra de Dios no tienen cabida en la presencia de Dios. De todas las cosas más tremendas que pueda pasarle a un ser humano es que la presencia de Dios lo abandone. Que Dios lo deje a su libre criterio, hundido en sus decisiones, en sus desaciertos. Y note que el versículo señala claramente los malos, los pecadores. En el Salmo 10, versículo 4, por ejemplo, se dice que no hay Dios en el pensamiento del impío, del pecador. En consecuencia, fíjense que acá hay un contraste bastante importante con respecto a aquellos que consideran la palabra de Dios y a los que no lo hacen. El versículo 6 dice también, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Interesante que Dios conoce el estilo de vida de los justos y conoce también el estilo de vida de los malos, y los destinos son distintos. Dice que Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos va a perecer. En consecuencia, el Señor cuida de aquellos que obedecen su palabra, pero no va a cuidar de aquellos que desobedecen su palabra. Es decir, son dos vidas, son dos estilos de vida, por lo tanto son dos destinos diferentes. Reflexiones que podemos tener, que podemos hacer de esta enseñanza del Salmo 1. El mensaje de este poema sagrado, el Salmo 1, parece sencillo y obvio, como lo dije al principio. También dije, y lo repito nuevamente, que son muchas las veces en que lo sencillo, lo obvio, eso que decimos, no, ya yo lo sé, yo sé eso, yo lo conozco, muchas veces ocurre en cada uno de nosotros que es lo que menos hacemos. O incluso, eso sencillo, eso obvio, resulta difícil hacerlo. Dos grandes reflexiones entonces emanan del Salmo 1 que acabamos de compartir. En primer lugar, meditar en la palabra de Dios es discurrir con nosotros mismos acerca de las grandes cosas en ellas contenidas. Con una íntima aplicación de la mente y concentración en el pensar en esas palabras. Debemos referirnos constantemente a la palabra de Dios como regla de nuestras acciones y fuente de nuestro consuelo, y hemos de tenerla en nuestros pensamientos de noche y de día. Con este propósito, no hay momento que no sea oportuno. El resultado va a ser una vida bendecida por Dios y estable, aún en los momentos difíciles. La segunda reflexión es que los impíos no son así. Son guiados por el consejo del malo, por el camino de los pecadores, hacia la sede del escarnecedor. No se deleitan en la ley de Dios, no dan fruto, sino aquello que es malo, que no agrada a Dios. En consecuencia, qué diferente es el carácter y el final del impío. A todo esto, una de las grandes bendiciones que vienen a nuestras vidas cuando somos hechos hijos de Dios es el deseo de leer, de estudiar,
y aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios. Esto es ese libro que conocemos como la Biblia. Y esto puede pasar en su vida si abre su corazón al Señor, aceptando el llamado a la salvación que Dios hace por medio de su Hijo Jesucristo. Solo debes recibir las buenas noticias de salvación que te dicen que Dios te ama. En Juan 3, 16, 17 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Sabemos también que estas buenas noticias nos enseñan, nos advierten que el pecado nos separa de Dios. En Romanos 3:23 dice que el hombre está separado de Dios por su pecado. También las buenas noticias, la mayor de las buenas noticias que pueda recibir uno en su vida, es enterarse, saber que Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Finalmente, las Sagradas Escrituras nos prometen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos 10, 9 al 10. Si Dios te ha inquietado buscarlo, háznoslo saber por los canales electrónicos que te vamos a compartir ahora, para orar por ti y pedirle a Dios que te guíe al Salvador. Queremos pues darle gracias a Dios una vez más por habernos permitido compartir con todos ustedes otro espacio de Pasto Fresco. Y esperamos que Dios obre por medio de su palabra en nuestros corazones. Les recordamos que pueden hacer clic en like y de esa manera nos estarán ayudando para que estas enseñanzas puedan ser vistas por muchas personas. Puedes contactarnos, recuerden también, a través de nuestro correo electrónico pastofrescolaluzradio@gmail.com. También puedes hacer WhatsApp al 0424-437-6676. Puedes vernos y seguirnos en Instagram también, @laluzradio, y también por nuestro canal en YouTube, La Luz Radio. Que Dios te bendiga, hasta el próximo domingo y que la bendición de Dios te acompañe.